¿Cuánto tiempo más vas a seguir negociando con tu propia mediocridad mientras el reloj de tu vida avanza sin piedad hacia un destino que no elegiste, sino que permitiste por pura inercia? Escucha bien, sin excusas, el Manual de la Voluntad Imbatible no es un libro de consejos mediocres para sentirte bien momentáneamente. Es el manifiesto de guerra contra ese yo interno que ha secuestrado tu potencial con historias de cansancio y falta de tiempo. Porque hoy venimos a entender que la voluntad no es un don con el que se nace, sino un músculo que se desgarra en el silencio de la madrugada y se reconstruye en la disciplina de lo invisible, recordándote que cada vez que dices mañana, estás enterrando vivo al hombre o la mujer que juraste ser, por lo que este recorrido de 35 minutos no es para los que buscan consuelo, sino para los que están listos para quemar sus barcos y comprender que el dolor de la disciplina pesa gramos mientras que el dolor del arrepentimiento pesa toneladas, obligándote a mirar al espejo y reconocer que tu peor enemigo no es la economía, ni tu jefe, ni tu pasado, sino esa voz que te dice que mereces un descanso cuando ni siquiera has empezado a sudar, transformando hoy tu mentalidad en una fortaleza donde la voluntad imbatible se convierte en tu única ley, donde los obstáculos dejan de ser muros para convertirse en el combustible de tu ascenso, porque al final de este camino, la única diferencia entre la víctima que fuiste ayer y el titán que serás hoy es tu decisión innegociable de no aceptar una sola excusa más de tus propios labios, asumiendo que el éxito es una obligación moral y que tu voluntad es el único manual que necesitas para dominar el caos y reclamar la corona de una vida que, por fin, sea digna de ser contada. ¿Cuántas veces más vas a mirar el abismo de tus fracasos y culpar al viento por no soplar a tu favor mientras tus manos siguen vacías y tu espíritu se marchita en la comodidad de una cama que tú mismo convertiste en tu ataúd, ignorando que cada excusa que pronuncias es un clavo más en la tapa de tu grandeza? Escucha bien, porque este es el Manual de la Voluntad Imbatible, una declaración de guerra total contra la debilidad que has alimentado con excusas baratas de «no tengo tiempo», «soy demasiado viejo» o «no tengo los recursos», entendiendo de una vez por todas que el mundo no te debe nada, que el universo es indiferente a tus lamentos y que la única moneda que compra la libertad es el esfuerzo sangriento y la disciplina innegociable. Estamos aquí para desmantelar la mentira de que necesitas motivación para actuar, porque la motivación es para los aficionados que esperan que el sol brille para salir a correr, mientras que el guerrero de voluntad imbatible se forja en la tormenta, sabiendo que el carácter no se construye cuando todo va bien, sino cuando el cuerpo grita «basta», cuando la mente suplica clemencia y tú, en un acto de rebelión absoluta contra tu propia naturaleza biológica, decides dar un paso más, transformando el dolor en el combustible que alimenta el motor de tu ascenso hacia una cima donde solo habitan los que decidieron que morir en el intento era preferible a vivir de rodillas ante sus propios miedos. Este no es un discurso para que te sientas inspirado 5 minutos y luego vuelvas a ver televisión. Es un proceso de reconfiguración neuronal donde aprendes que tu voluntad es el manual supremo, el único mapa válido en el caos de la existencia, y que cada tentación de rendirte es en realidad una prueba de fuego diseñada para separar el trigo de la paja, el líder del seguidor, el mito de la anécdota, obligándote a internalizar que, sin excusas, no es un eslogan. Es un código de honor que exige que te levantes antes que el enemigo, que trabajes mientras otros duermen, que estudies mientras otros se distraen y que, sobre todo, dejes de mentirte a ti mismo pensando que tienes una vida infinita para cumplir tus sueños, cuando la realidad es que el tiempo se te escapa entre los dedos como arena fina y lo único que te quedará al final será el eco de tus acciones o el silencio sepulcral de lo que pudo haber sido y no fue por pura falta de coraje. Por eso, hoy sellamos un pacto con el sudor, jurando que no permitiremos que una sola circunstancia externa dicte el tamaño de nuestro destino, porque si tu voluntad es imbatible, no hay muro lo suficientemente alto, ni noche lo suficientemente oscura, ni enemigo lo suficientemente fuerte para detener a un ser humano que ha decidido, con la frialdad de un cirujano y la pasión de un fanático, que su vida será una obra maestra de determinación, resiliencia y poder absoluto, reclamando hoy mismo el derecho a ser el arquitecto de su propia gloria y el verdugo de su propia mediocridad. ¿Hasta cuándo vas a permitir que el eco de tus lamentos sea el único sonido que defina tu existencia mientras el mundo, que no se detiene a esperar a los rezagados,
Sigue girando con una indiferencia que debería aterrorizarte hasta la médula, obligándote a cuestionar si realmente estás vivo o si simplemente eres un espectador pasivo de tu propia decadencia. Escucha con cada fibra de tu ser, porque lo que tienes ante ti, este manual de la voluntad imbatible, no es una palmadita en la espalda ni una colección de frases vacías para decorar redes sociales. Es una intervención quirúrgica a tu carácter, una demolición controlada de esa estructura de mentiras que has construido para protegerte del miedo al fracaso. Porque hoy venimos a aniquilar al parásito de la justificación que vive en tu mente. Ese que te susurra que mañana será diferente, mientras te roba el único recurso no renovable que posees, el presente. Entiende que la voluntad no es un estado de ánimo que cae del cielo, es una soberanía personal que se reclama en el campo de batalla de lo cotidiano. Es la decisión de seguir adelante cuando la dopamina se ha agotado, cuando tus músculos son fuego y tu cerebro te envía señales de emergencia para que regreses a la zona de confort que es, en realidad, la zona de muerte de tus sueños. Este recorrido de 35 minutos de pura confrontación está diseñado para recordarte que el éxito no es un accidente geográfico, sino una obligación moral que tienes contigo mismo y con el linaje de hombres y mujeres que lucharon para que tú hoy pudieras tener una oportunidad que estás desperdiciando en distracciones banales, por lo que este manual exige que te conviertas en el verdugo de tus debilidades, que aprendas a amar el proceso de ser forjado bajo presión y que comprendas que una voluntad imbatible no significa que no sientas dolor, sino que el dolor se ha convertido en tu brújula para saber que vas por el camino correcto, transformando cada no puedo en el combustible de una maquinaria humana que ya no reconoce la derrota como una opción definitiva, sino como un dato necesario para ajustar la trayectoria hacia una victoria que será tan grande como el sacrificio que hoy estás dispuesto a entregar, porque al final de este camino, cuando el sudor se seque y el silencio regrese, no quedará rastro de la persona que se quejaba del clima o de la suerte, sino que emergerá un titán cuya sola presencia silencia a los críticos y cuya historia se convierta en el manual de instrucciones para las generaciones que vienen detrás, demostrando que cuando un ser humano decide, con una determinación que roza la locura, que no aceptará más excusas, el universo entero no tiene más remedio que apartarse y ceder el paso a una voluntad que ha dejado de ser humana para volverse legendaria, eterna y absolutamente inquebrantable en su búsqueda de la gloria total. ¿Hasta cuándo vas a permitir que la versión más cobarde de ti mismo siga sentada en el trono de tu existencia, dictando los términos de una vida que se marchita en la penumbra de las promesas incumplidas y los mañana empiezo que solo son epitafios para tus sueños más grandes, mientras el tiempo, ese juez implacable que no conoce la misericordia ni acepta sobornos, devora los mejores años de tu juventud y tu fuerza ante tus ojos indiferentes? Detente ahora mismo y mira las cicatrices de tus derrotas, no las que te infligió la vida, sino las que tú mismo te causaste al elegir el camino de menor resistencia, porque este manual de la voluntad imbatible es el martillo que viene a pulverizar el cristal de tu fragilidad emocional y la anestesia de tu confort moderno. Estamos aquí para declarar que la comodidad es el veneno de la grandeza, y que cada vez que buscas una justificación para tu falta de disciplina, estás cavando una fosa más profunda para el gigante que debiste ser, entendiendo que la voluntad no es un susurro romántico de inspiración que llega cuando el café está caliente y el sol brilla, sino que es un grito de guerra que surge de las entrañas del cansancio más extremo, de la soledad de la madrugada y del desprecio absoluto por la debilidad de tu propia carne que solo pide tregua cuando lo que necesita es ser sometida al fuego de la exigencia máxima. Entiende de una vez que el mundo está saturado de gente buena que nunca llegó a nada porque le faltó el coraje de ser brutalmente honesta consigo misma. Personas que convirtieron sus circunstancias en su cárcel, cuando la realidad es que el universo no tiene ninguna obligación de facilitarte el camino. Ni la economía tiene que mejorar, ni tus padres tienen que entenderte, ni el gobierno tiene que apoyarte, porque la única verdad absoluta es que si tu voluntad es imbatible, las montañas se mueven por puro respeto a tu persistencia o terminan convirtiéndose en el polvo que pisas en tu ascenso al Olimpo de los que no aceptan un no por respuesta. Este discurso de 35 minutos de confrontación total no es para los que buscan validación externa, sino para los que están dispuestos a entrar en la fragua, a dejarse la piel en cada repetición, en cada hora de estudio,
en cada proyecto que nadie ve, comprendiendo que el éxito es un subproducto del carácter y que el carácter solo se forja cuando decides que morirás antes de permitir que una excusa barata vuelva a salir de tu boca, transformando tu mente en una fortaleza blindada, donde el miedo al fracaso sea reemplazado por un terror mucho mayor. El terror a llegar al final de tus días y darte cuenta de que fuiste un desperdicio de potencial biológico y espiritual. Hoy quemamos los puentes hacia el pasado. Hoy borramos del diccionario la palabra imposible y la reemplazamos con el sudor de una disciplina innegociable que no entiende de climas, ni de estados de ánimo, ni de feriados, porque para el hombre o la mujer que porta el manual de la voluntad imbatible, cada obstáculo es una oportunidad de demostrar su dominio sobre el caos, y cada dolor es la prueba fehaciente de que todavía hay algo dentro que vale la pena salvar. Por lo que te exijo que te levantes, que mires al espejo a ese extraño que ha estado viviendo de rodillas y le digas que su reinado de mediocridad ha terminado hoy, que a partir de este segundo tu vida se rige por la ley del esfuerzo máximo y que no habrá descanso, no habrá piedad y, sobre todo, no habrá ni una sola excusa más hasta que tu realidad externa sea el reflejo exacto de la grandeza indomable que has decidido cultivar en el silencio de tu voluntad de hierro, porque al final de la jornada, la gloria no es para los más inteligentes ni para los más talentosos, sino para aquellos que, teniendo todo en contra, decidieron que su voluntad era el único destino que estaban dispuestos a aceptar, convirtiéndose en leyendas vivientes que caminan sobre las cenizas de lo que otros llamaron mala suerte, y reclamando por derecho propio y sacrificio sagrado la corona de una existencia que ha dejado de ser una simple biografía para convertirse en un evangelio de poder absoluto. ¿Hasta cuándo vas a permitir que el eco de tus lamentos sea el único epitafio de una vida que se consume en la penumbra de la indecisión, mientras el reloj biológico de tu existencia golpea con la frialdad de un martillo sobre el yunque de tu mediocridad, recordándote en cada segundo desperdiciado que eres el arquitecto de tu propia miseria o el escultor de tu propia gloria? Escucha con las entrañas, porque este manual de la voluntad imbatible no es una sugerencia. Es un ultimátum contra esa versión parásita de ti mismo que se alimenta de la comodidad, del mañana y del miedo al qué dirán. Una declaración de guerra absoluta que exige que hoy mismo quemes los puentes hacia tu zona de confort y entiendas que la autodisciplina no es un castigo, sino la única forma de libertad real en un mundo que intenta sedarte con placeres baratos y distracciones infinitas diseñadas para que nunca despiertes al gigante que llevas dentro. Estamos aquí para despojarte de la piel de víctima que has usado como escudo ante el fracaso, porque hoy venimos a proclamar que el dolor del esfuerzo es preferible al cáncer del arrepentimiento que te carcomerá el alma cuando llegues al final de tus días y te des cuenta de que tuviste el potencial de un titán, pero viviste con la ambición de un insecto, ignorando que cada excusa que sale de tu boca es una traición a tu linaje, a tu futuro y a la divinidad que reside en tu capacidad de decidir por encima de tus instintos básicos. Este discurso de 35 minutos de confrontación visceral es el proceso de demolición de tu antigua identidad, una reconfiguración de tu arquitectura mental, donde la fatiga deja de ser una señal para detenerse y se convierte en el indicador de que apenas estás empezando a ser digno de la victoria, porque la voluntad imbatible no se construye en los días de sol, se forja en el frío de la madrugada, en la soledad de la biblioteca, en el silencio del gimnasio vacío y en la decisión innegociable de seguir adelante cuando el cuerpo tiembla, la mente suplica clemencia y el resto del mundo ya se ha rendido, estableciendo que de ahora en adelante tu vida se regirá por la ley de la tolerancia cero a la debilidad propia, transformando cada obstáculo en el pedestal de tu ascenso y cada caída en la prueba de fuego que separa a los hombres y mujeres de leyenda de los que simplemente ocuparon espacio en la historia, porque al final de esta jornada, lo único que importará no será cuánto dinero acumulaste o cuántos aplausos recibiste, sino si tuviste el coraje de mirar al abismo y decirle que no te ibas a mover hasta que el universo entero se alineara con tu determinación, reclamando tu derecho a la excelencia no como un regalo de la suerte, sino como un botín de guerra conquistado a través de la sangre, el sudor y una voluntad que, a partir de este instante, se vuelve sorda a las quejas, ciega a las dificultades y absolutamente invulnerable a la derrota, porque tú ya no eres un esclavo de tus circunstancias, eres el soberano absoluto de tu destino, y el único manual que necesitas para dominar la realidad
es el que hoy has decidido escribir con la tinta de tu propio sacrificio y el fuego de una ambición que ya no conoce límites, ni fronteras, ni, por supuesto, una sola excusa más. ¿Hasta cuándo vas a permitir que el eco de tus lamentos sea el único epitafio de una vida que se consume en la penumbra de la indecisión, mientras el reloj biológico de tu existencia golpea con la frialdad de un martillo sobre el yunque de tu mediocridad, recordándote en cada segundo desperdiciado que eres el arquitecto de tu propia miseria o el escultor de tu propia gloria? Escucha con las entrañas, porque este manual de la voluntad imbatible no es una simple sugerencia o un conjunto de frases motivacionales para adornar el vacío de tu rutina. Es un ultimátum contra esa versión parásita de ti mismo que se alimenta de la comodidad, del mañana y del miedo al qué dirán, una declaración de guerra absoluta que exige que hoy mismo quemes los puentes hacia tu zona de confort y entiendas que la autodisciplina no es un castigo, sino la única forma de libertad real en un mundo que intenta sedarte con placeres baratos y distracciones infinitas diseñadas para que nunca despiertes al gigante que llevas dentro. Estamos aquí para despojarte de esa piel de víctima que has usado como escudo ante el fracaso, porque hoy venimos a proclamar que el dolor del esfuerzo es preferible al cáncer del arrepentimiento que te carcomerá el alma cuando llegues al final de tus días y te des cuenta de que tuviste el potencial de un titán, pero viviste con la ambición de un insecto, ignorando que cada excusa que sale de tu boca es una traición directa a tu linaje, a tu futuro y a la divinidad que reside en tu capacidad de decidir por encima de tus instintos básicos. Este recorrido de confrontación visceral es el proceso de demolición de tu antigua identidad, una reconfiguración total de tu arquitectura mental, donde la fatiga deja de ser una señal para detenerse y se convierte en el indicador de que apenas estás empezando a ser digno de la victoria. Entiende que la voluntad imbatible no se construye en los días de sol ni en las rachas de buena suerte. Se forja en el frío cortante de la madrugada cuando nadie te ve, en la soledad de la biblioteca cuando tus ojos arden, en el silencio del gimnasio vacío cuando el cuerpo tiembla y la mente, esa traidora que busca la supervivencia fácil, te suplica clemencia mientras tú decides dar un paso más, estableciendo de ahora en adelante que tu vida se regirá por la ley de la tolerancia cero a la debilidad propia. No busques validación en quienes se conforman con las migajas de la vida, porque ellos no entenderán tu fuego. Busca la excelencia en el sudor que nadie aplaude, transformando cada obstáculo en el pedestal de tu ascenso y cada caída en la prueba de fuego que separa a los hombres y mujeres de leyenda de aquellos que simplemente ocuparon un espacio físico en la historia sin dejar una huella más profunda que un suspiro en el viento. Al final de esta jornada, lo único que importará no será cuánto dinero acumulaste o cuántos aplausos recibiste, sino si tuviste el coraje de mirar al abismo de tus miedos y decirle que no te ibas a mover hasta que el universo entero se alineara con tu determinación, reclamando tu derecho a la grandeza no como un regalo del azar, sino como un botín de guerra conquistado a través de la sangre, el sudor y una voluntad que a partir de este instante se vuelve sorda a las quejas, ciega a las dificultades y absolutamente invulnerable a la derrota, porque tú ya no eres un esclavo de tus circunstancias, eres el soberano absoluto de tu destino, y el único manual que necesitas para dominar la realidad es el que hoy has decidido escribir con la tinta de tu propio sacrificio y el fuego de una ambición que ya no conoce límites, ni fronteras, ni, por supuesto, una sola excusa más, porque si no es ahora, ¿cuándo? Y si no eres tú, ¿quién se atreverá hasta arrebatarle a la vida lo que por derecho de voluntad te pertenece, rompiendo las cadenas de la herencia genética y social para emerger como un ser de hierro que no se dobla ante la tormenta, sino que aprende a cabalgar sobre ella hasta alcanzar la gloria eterna?